de tu clemencia y de tu misericordia cada día. El hecho, Señor, que estemos aquí de pie en esta mañana, sentados o viéndonos desde un receptor, Señor, es porque tu misericordia se ha mostrado a favor de nosotros. Te damos gracias porque hemos disfrutado de tu bondad, de tu benignidad. Y ahora, Señor, en esta hora nos disponemos a que tu palabra nos impacte. Pedimos, Señor, la dirección. Pedimos, Señor, que seamos dóciles, sensibles. Líbranos de cualquier error y mal, Señor. Y haznos, Padre, hombres y mujeres dispuestos a ser cumplidores de tu palabra. Muchas gracias porque el olor de tu conocimiento en nuestras vidas cada día debe manifestarse más. Permítenos, Señor, que así sea. No conforme nosotros queremos, sino conforme al propósito tuyo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Si recuerdan, hemos estado hablando acerca de la fragancia, del olor del conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Y para hacer un colorario del asunto, hemos dicho que el conocimiento de Dios se debe manifestar, el olor del conocimiento de Dios se debe manifestar en cada creyente, no solo a los creyentes, sino a quienes no lo son, es decir, a todo el mundo. Pero hay algo interesante en ese concepto y es esto: el olor del conocimiento de Cristo debe ser mayor cada día para ti y para mí. El olor del conocimiento de Cristo debe ser mayor cada día para ti y para mí. Hemos estado detenidos en un versículo en 2 de los Corintios, en el capítulo 2, acerca de que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo y manifiesta el olor de su conocimiento donde quiera que vamos. De conocimiento. ¿Qué es conocimiento? De pronto lo primero que usted debe hacer es que usted no va a entender si usted no tiene una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. En primer lugar, eso es escrito para aquellos que tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Aquellos que tienen al Hijo de Dios en su vida como Señor. Aquellos que han aceptado por la fe la obra de Él en la cruz del Calvario. Esa entrada triunfal que hizo Él tomando la cruz tuya y mi cruz para llevar al Padre una obra agradable a Él. Te hago la pregunta, no es que tú recibas a Cristo ahora, sino que si no entiendes la verdad del Evangelio, para ti esto va a ser estéril. En muchos errores, en muchas partes, en muchos creyentes genuinos, es creer que solamente con decirle a Cristo, decirle, te recibo hoy como mi Padre, como mi Salvador personal, sin el genuino arrepentimiento de su maldad. Hemos dicho, eso no es un evangelio completo, sino un evangelio limitado. No alcanza. Porque las buenas de salvación para el hombre es porque necesita ser salvado. Y si él no reconoce que necesita esa salvación en su vida, mal haría el recibir al Salvador. Si una persona no reconoce estar enferma, por más que yo le dé la receta, no se la va a tomar. No, ¿para qué? Y por más que se le den los medicamentos, no los va a ingerir. Idéntico al hombre que no reconoce que necesita de Dios en su vida, que no reconoce su condición de pecador, de hombre separado de Dios, por seguro no entiende el Evangelio de Cristo. Lo primero que tienes que entender es su condición de pecador, separado de Dios por su obrar, por no reconocer, por su falta de la fe, de la confianza en la obra de Dios para salvarle. Por eso esta mañana, cuando hablamos del conocimiento de Cristo, esa es la persona que tiene relaciones genuinas con Él. No el que sabe que Cristo murió en la cruz, que sabe versículos y que conoce la Biblia, sino que tiene una relación personal con Él, con el Dios del cielo, el Dios de la Biblia, el Dios que gobierna el mundo. Esta mañana, cuando estoy diciendo, vamos a
recordar el olor del conocimiento de Cristo, es posible que el olor, la fragancia sea de muerte aún para ti, si no tienes a Cristo en tu corazón. Y Dios lo que quiere es una fragancia de vida a través de la persona de Cristo Jesús para ti y para mí. Y es una fragancia que cada día debe ser mayor. Cada día debe ser mayor. De cuando en vez hay una señora Mima, ¿no? Edilma, quien me trae 2 libras de café, 1 kilo de café de la sierra, y me lo lleva al hospital. Y allá en el hospital, ¿saben cuando esa señora me trae el café? Por una sencilla razón. Porque ella lo trae en una bolsa y me lo deja en el consultorio. Y cuando entran me dicen las auxiliares: jefe, deme el café que la señora le trajo. Porque delata el olor del café, el aroma del café, delata que ya llegó esa señora Edilma con el café y lo trajo. Y pónganlo donde lo quiera poner, lo buscan y allí lo encuentran rápido. No hay manera que el café, si el café no huele a café, no es café. El olor, el aroma del café es del café. Por eso cuando la Biblia enseña el aroma de Cristo, el aroma debe ser de Él, el aroma agradable. Y la vez anterior hablamos de que hay 3, de pronto en el Antiguo Testamento, para dije que los iba a medio explicar hoy, y es que en el Antiguo Testamento habían ofrendas, habían por lo menos 5 tipos de ofrendas, a lo menos. Establecidas en Levítico inicialmente fueron 5. Uno, el holocausto, que era una ofrenda voluntaria, no era una ofrenda obligatoria, sino voluntaria. Los holocaustos, y les expliqué que holocausto era porque se quemaba completamente, que era un tipo de Cristo, porque Él se ofreció completamente, y era la perfección de Cristo. La característica para que ese holocausto en el Antiguo Testamento fuera recibido por el Padre Celestial era, número 1, el corazón, decía voluntariamente. Cuando uno de ustedes se acerque voluntariamente, dice en Levítico capítulo 1, versículo 3, a ofrecer ofrenda voluntaria. Y eso era una cosa de corazón. Tenía que ser de corazón. Y uno revisa en todos los pasajes. Y algo más, la característica era que ella podía ser de animal, alguna vez lo explicó el pastor Oado, ¿no? Animal, o eran ovejas, o eran caprinos, o eran vacunos, o eran ofrendas, o eran de aves, pero tenían que ser con características perfectos, es decir, sin ningún tipo de tacha, el mejor. Ese era un tipo de ofrenda, y la característica fuera lo mejor, y tenía que darlo voluntariamente de su corazón, dar lo mejor a Dios. Como esa ofrenda, ese holocausto que ofrecía, fuera por expiación, pero era voluntaria. El segundo tipo de ofrenda que encontramos en el capítulo 2 del Levítico, del versículo 1 hasta el versículo 5, es la oblación. ¿Qué es oblación? La oblación era una ofrenda vegetal. Una ofrenda vegetal. Se podían ofrecer harinas, se podían ofrecer los frutos, y se podían ofrecer una ofrenda igualmente que era lo mejor, que se iba a ofrecer lo mejor. Tal vez alguna vez yo decía, bueno, Dios le pidió sacrificios, y después en la ley a Caín, cuando hablamos de Caín y Abel, lo que Dios estaba ofreciendo en ese momentico era pidiendo, no era de la tierra, pero era un producto animal. Pero ahí en la ley le estableció que podían esas oblaciones ser ofrecidas, y se ofrecían, igualmente, y dice la Escritura que cuando esto subía, él era un olor agradable a Dios, grato a Dios, porque cuando eran 2 características, voluntariamente de corazón daba lo mejor, y subía, era de olor grato. Si no era así, no subía el olor grato a Dios, ni en el holocausto, ni en la oblación. La tercera ofrenda voluntaria era la ofrenda de paz, que podía ser también de animales menores, y tenía la misma característica, era de una ofrenda de olor grato a Jehová. Una y otra vez lo repite el Antiguo Testamento en Números,
En Éxodo, en Levítico se repite ese concepto y lo hacían. Si usted recuerda, era tan complicado el asunto y era tan preciso para que fuese ofrecido con el incensario. Mire, me encanta pensar, había un incensario de bronce que usaban los sacerdotes todos los días para ofrecer a Dios. Eso era todos los días, para hacer los holocaustos diarios, la ofrenda de paz diaria, todos los días. Y había uno de oro que entraba al lugar santísimo una sola vez al año. El sumo sacerdote, una vez en el Yom Kippur, el día de la expiación, entraba. Primero lo hacía por él, por los otros sacerdotes y después por la nación. De pronto nos falta leer un poquito el Antiguo Testamento y entender eso, cómo lo hacían. Y lo que hace Levítico es primero para todas las personas, después para los sacerdotes, cuando había, pero las otras, así se establece en la ley los diferentes tipos de ofrendas que debían subir con olor grato a Dios. Y la característica que más me llama era que era lo mejor, sin tacha, de corazón, voluntario. Cuando me pongo a pensar en el servicio que nosotros ofrecemos a Dios, y doy gracias a Dios que Cristo se ofreció por nosotros y nos dio entrada completa al Padre Celestial, cuando Él rompió el velo y entró Él por nosotros. Y recuerde, Él con nosotros, y donde vamos en su entrada triunfal, Él nos lleva y somos de olor grato al Padre a pesar de nosotros, a pesar de que no damos lo mejor, pero Él lo dio por ti y por mí. En agradecimiento, nosotros tenemos que tener esa actitud de ese conocimiento. Hoy, dar lo mejor de nosotros. Cuando el pastor habla, cuando el hermano Juan de Jesús dice en Gálatas 2, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A eso se refiere el olor del conocimiento de Cristo. Si yo me relaciono con Cristo cada día, eso debe reflejarse en mi conducta, en mi andar cada día. Andar en amor, como explicamos el domingo anterior. Andar en amor. Entonces, dos aspectos. El conocimiento se refleja en el andar. Yo me comporto conforme a lo que sé y lo que soy. Dos cosas, lo que soy y lo que sé, reflejan mi andar. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Debe definir mi conducta. ¿Eres creyente? Tu conducta debe ser de un creyente, no de un incrédulo, no de uno impío que no toma en cuenta a Dios. El término no es despectivo, sino que el impío es el que no toma en cuenta a Dios. No soy yo como creyente piadoso, entre comillas, que voy a hacer despectivamente al otro, sino que deben tomar en cuenta que ese incrédulo, ese que no toma en cuenta a Dios, tiene olor de muerte por donde quiera que va. Y usted como creyente debe tener olor de vida. Recuerda, estoy hablando 2 Corintios, recuerde 2 Corintios en el capítulo 2, estamos en el versículo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 14: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16 estoy leyendo. Hermanos, otra vez el apóstol Pablo, donde quiera iba, o la gente se convertía y quedaba convertida, o los otros quedaban condenados con olor de muerte. Es la expresión que él utiliza. Manifestaba el olor del conocimiento de Cristo. Y hablamos algunas cosas en la vez anterior, hablando del andar en Efesios, en el capítulo 2, andar en amor constantemente. Y dije, hay una tercera cosa. Ahora, esas son las tres primeras ofrendas agradables. Las otras dos ofrendas que hay en el Antiguo Testamento, no quiero dejarlo ahí, son dos ofrendas que no eran tan agradables y no eran voluntarias. ¿Listos?
Uno era la ofrenda por el pecado y la otra la ofrenda por la culpa. Para resumir en ese sentido, cuando era una ofrenda por el pecado y por la culpa, en uno yo podía resarcir mi error, en el otro no. Es un hecho que no tenía reversa y no tenía cómo mejorar. No tenía cómo resarcir. Por ejemplo, una ofrenda por la culpa. Se moría alguien, el sacerdote no podía ofrecer. Tenía que hacer una ofrenda por la culpa para limpieza. Tenía que durar igual. La mujer, durante el tiempo normal de su periodo fértil o durante el embarazo, ese tipo de cosas que tocaba involuntariamente, por eso era ofrenda por la culpa. Eso era uno. Ambos no eran tan agradables porque eran en relación con el pecado. Los 5 tipos de ofrenda del Antiguo Testamento los tipifica Cristo. Uno, la perfección de Él, en la oblación, la obediencia perfecta a su Padre Celestial, la agradable, la ofrenda por la paz, el hecho de reconciliar la comunión con el Padre, le representa la ofrenda por la paz. Y los otros dos, cuando Cristo dijo consumado es, hasta ahí llegó la adversión del Padre en relación con el pecado, porque Cristo satisfizo su justicia y su ira en la cruz del Calvario. Pero mientras tanto, en el Antiguo Testamento, a pesar de que era cosa santísima, cosa muy santa, no era de olor agradable en ninguna parte. Al revés, es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero Cristo rompió, y cuando Él se ofreció a sí mismo, venciendo y exponiendo públicamente a las potestades, se convirtió absolutamente en todo agradable al Padre Celestial. El único momento. Así que el conocimiento de ese Señor que usted y yo tenemos debe ser manifestado cada día, y debemos nosotros estar en qué cosas. Y solamente voy a tomar los 3 términos. Aparece ahí Colosenses, en Efesios capítulo 5 en el versículo 2, aparece en 2 Corintios en el capítulo 14 de 2 Corintios, y en Filipenses. Voy a abrir su Biblia en Filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses. Al final de Filipenses encontramos al apóstol Pablo dándole gracias a los hermanos por la ofrenda, por una ofrenda. Y el versículo dice, lo contextualizo: Epafrodito le llevó una ofrenda al lugar de la prisión de Pablo, de hecho por la iglesia. Y él estaba contento con eso. Y él le estaba agradecido al Señor por la bondad de los hermanos. Y es la tercera vez que aparece el término en el Nuevo Testamento para hacer una ofrenda, algo agradable. Estoy diciendo de esa naturaleza, de esa clase. Porque otra vez aparecen muchos otros términos: agradable, algo que, pero no es ese mismo y término. Por ejemplo, en segunda de lo que va a tratar el pastor posiblemente el próximo domingo, en primera de Pedro 2, versículo 5, sacrificios de alabanzas, sacrificios agradables a Dios. Dice, no es que busque dádivas. Abra su Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y ahí dice, ¿qué dice? Olor fragante, ¿qué más? Sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, la tercera forma es el servicio a los creyentes que lo necesitan. Y eso involucra las ofrendas a los necesitados. El conocimiento, la tercera cosa es eso, el servicio a los creyentes que lo necesiten. Y yo todos los días debo mostrar y ampliar, y que es el servicio a los creyentes, la ofrenda a los que lo necesitan. En este caso, al apóstol Pablo estaba preso y la iglesia le mandó con Epafrodito lo que él necesitaba.
Dice, yo no necesitaba lo que me mandaron, lo necesito es a ustedes. Yo quiero una relación con ustedes, pero les agradezco. Eso fue como algo agradable, como una ofrenda grata. Miren lo que dice allí. Cada vez, y yo no sé si usted ha experimentado en su vida lo gratificante que es ayudar a un necesitado y que esa persona quede agradecida, queda con una sonrisa de oreja a oreja y queda con una actitud de agradable. Eso le agrada, realmente agrada. Ahora, lo primero que tenemos que agradar es al Señor, y en ese sentido es lo que está diciendo. Pero mire, lo que enviaste, olor fragante, hace el apóstol la analogía con la ofrenda del antiguo, con lo que se ofrecía voluntariamente en el Antiguo Testamento, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego súplica y le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La tercera forma de que hay un olor grato al Padre Celestial es que usted y yo nos demos completamente al servicio de los demás. No es un pedacito, sino completamente. Recuerde, el holocausto implicaba que era completamente. Le hago la pregunta, ¿está usted completamente al servicio de los demás? ¿Estoy yo completamente al servicio de los demás? ¿Me ofrezco en el servicio? ¿Puedo dar sin ningún, voluntariamente y contento lo que tengo en el bolsillo para los otros y lo que no tengo, más allá de las fuerzas? Como dice la Escritura, voluntariamente cada uno como propuso mire que dice, propuso en su corazón. No es lo que, no lo voy a agradar con lo, no, sí, yo hermano, yo tengo la ofrenda y yo diezmo y Dios está mirando qué cosa. El corazón tuyo al ofrecerlo para que sea grato, idéntico que en el Antiguo Testamento, a través de Cristo. Él quiere que yo voluntariamente me ofrezca al servicio de los demás, que me desgaste en el servicio de los demás, que coja que tenga y al que necesite, en este contexto al preso que estaba, ofrendarle. Yo no sé qué otras cosas le habrán mandado, pero sé que le mandaron para lo necesario, para lo que él necesitaba. Le mandaron para lo que él necesitaba. Dice, olor fragante, he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. No fue poquito lo que le mandaron a Pablo. No, de pronto, yo creo que con 10,000 le sirve. No era así, no era poquito. Era de corazón, voluntariamente y completamente, es lo que necesite, sin exagerar, para que eso sea de olor fragante y grato al Padre Celestial. Puede que aquí lo acepten, la sonrisa de oreja a oreja de la persona, pero Dios no está mirando la sonrisa de oreja a oreja del que lo recibe, sino que está mirando la actitud de mi corazón al hacerlo. Está mirando la actitud de mi corazón cuando yo me estoy ofreciendo al servicio de la humanidad. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago para que me vean o lo hago para la gloria de Él? Tres cosas. Escuche bien, y todos los días hay que entender eso. Andar en amor como Cristo lo hizo, ofrenda grata al Padre. Se dio, se vació a sí mismo. Servicio a los demás, dando lo que el otro necesite. Dice claramente, en abundancia, de acuerdo, que es de olor grato. Ese es como una ofrenda grata al Padre Celestial, al servicio. Y el tercer aspecto es mi persona como ofrenda a Dios. Yo en todo lugar y en todo momento, que es debo mostrar ese conocimiento. Ahora, no es que ya yo conozco a Cristo. ¿Cuál es el error nuestro? Ya conozco a Cristo, me va a mostrar a mí que yo conozco a Cristo. Pero dígame una cosa, ¿dónde queda la orden? ¿Dónde queda el versículo? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si todos los días yo me veo más y Cristo se ve menos, es al revés. Debe ser así, Cristo se ve más y yo me veo menos. Pero si todos los días el que se ve es el Nayib,
de antaño, el mismo de siempre, entonces tengo un problema serio de que el conocimiento de Cristo es muy limitado. Y hay órdenes del apóstol Pedro al final de la epístola de la segunda: más crecer, más crecer. Y una de las cosas que se crece, crecer en la gracia, y dígame el segundo, y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Cómo crezco en el conocimiento de Él? Es cómo crezco en mi relación y mi andar con Él. Crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Cómo es Cristo como Padre? ¿Cómo es como Padre como Hijo? Perdón. ¿Cómo es Cristo como Hijo? ¿Cómo es Cristo como hermano? ¿Cómo es Cristo como Señor? ¿Cómo es Cristo? Realmente hoy sé un poquito más de cómo es Él. Cómo en mi relación con Él yo entiendo la dependencia de Él cada día más, o no lo entiendo. Puedo hablar con el Señor y decirle: bueno, Padre, si esto me permitiste, no me voy a desesperar. Señor Jesucristo, gracias por ser mi hijo. Todos los días hablamos con Él, o es que solamente hablamos con Él cuando oramos, cuando decimos: voy a orar, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no es crecer en el conocimiento. Crecer en el conocimiento es que cada cosa que hagamos, decimos, pensamos, debe tener el hacer, el pensar de Cristo. Más crecer en la gracia, no es el tema, y el conocimiento, la relación completa con Él. Pregunto: ¿a quién ven en el hospital? ¿A quién ven en la casa? ¿A quién ven en la escuela? ¿A quién ven en la calle? ¿A quién ven en tu negocio? ¿A quién ven al cocinar, al reír, al cantar en el culto? ¿A quién ven? Si no es eso, si no están viendo a Cristo, otra vez, lo bueno que se produce a los ojos humanos, si no es producido, escuche bien, por Dios en tu vida, por Cristo en tu vida, es posible es seguro que se va a quemar en el tribunal de Cristo. Lo que no produce Él, y tú lo ves como bueno y yo lo veo como bueno, si no lo produce Dios en mi vida, es una falsificación o es un producto humano que se quema. Hermanos, esta mañana quiero otra vez recordar: somos responsables delante del Dios eterno, mostrar que usted y yo, por donde quiera que vayamos, no nos podamos ocultar como la bolsa de café. Que donde lleguemos se sienta el olor de Dios, de Cristo en el lugar. A mí me encanta cuando las auxiliares están solas. Hablan en unos términos que a mí me avergüenzan. Pero luego ellas se dan cuenta que está el jefe allí, guardan silencio. En lo privado o cuando están en la calle, ellas se tratan de una manera diferente mientras uno no está ahí, allá en el trabajo o fuera del trabajo. Eso indica que hay algo que no los deja. Y es un ministerio que hace el Espíritu Santo en la vida aún del incrédulo, de frenar la iniquidad. Usted tiene que entenderla, que no depende de uno. Pero si cuando está un creyente, lo que hace es que lo hace el diablo para probar al otro, lo hacen las fuerzas satánicas en contra suya, eso está bien. Pero si los otros, cuando viene el creyente, no tienen ningún tipo de reparo en decir y hacer las cosas, porque ellos hasta terminan cuando hacen algo, se les sale una palabra: ay, perdón aquí al jefe, le voy a dañar los oídos al jefe. Perdón, jefe, y si van a hacer o a decir algo, le dicen: jefe, perdone lo que le voy a decir a él. Usted no escuche, tápese los oídos. O mejor váyase de aquí, porque no quiero lo que le voy, que escuche lo que usted.
Eso indica que hay algo. Pero si no, si usted al revés, usted participa en el asunto, igual que los demás, déjeme decirle que tiene un problema serio. ¿Quién es usted? Que el olor del conocimiento no se muestra, sino que se ve el de muerte. El de muerte, el olor de muerte, no el olor de vida para ti y para mí. 3 cosas. El Señor quiere que tú siempre seas un sacrificio vivo, que yo lo sea, y que manifieste. No quiere una ofrenda muerta, me quiere a mí. En el Antiguo Testamento, déjelo quieto. Usted es un olor fragante por a través de Cristo, pero usted debe su conducta someterse a eso. Lo que ahora viven en la carne, lo vive en la fe. En la fe del Hijo de Dios. Así es como es. En la fe. Lo que le tocó vivir con ese jefe malo, con ese esposo terrible, o no, ese ogro que tiene. Lo que vivió ahora, vívalo en la fe, confiando, y que el Señor le produzca a usted. Ruéguele. No es fácil vivir con un gruñón, un ogro. Es muy difícil con un hijo desobediente y rebelde. Es muy difícil con una esposa, le voy a decir el término sin que sea infiel en el aspecto de cómo se llama, de conyugal, sino infiel es cuando no cumple sus tareas. Es muy difícil vivir con una esposa infiel que no cumple sus tareas, que no tiene la actitud. Y entonces, como dice la Escritura, como que en la casa, es ama de casa. En la Biblia Timoteo tiene ese término, que es que cuidadora de la casa, que no vive así. Es muy difícil tener a un jefe injusto como jefe. Es muy difícil tener a un policía injusto. Ese es el ambiente que te toca vivir como creyente. Te toca vivir en esta tierra como creyente, entendiendo que tú te relacionas, conoces a Cristo, tienes a Cristo en tu vida y debes mostrar esa relación que tienes con Él. De cuando en vez te va a provocar humanamente darle un golpe, insultarlo, responderle, al que sea, responderle, actuar como la carne te dice. Eso es normal en la carne, pero un creyente tiene un conocimiento, una relación, es un hombre nuevo, tiene todo el paquete celestial en su vida para poder, tiene el Espíritu Santo que le refrena, que no va a contestar y va a responder. Todos vamos a sufrir agravios, todos vamos a sufrir en lo físico, en lo emocional, todos vamos a sufrir. Pero no se te olvide que cuando estés sufriendo, aún siempre recuerda y ve a Cristo que sufrió por ti y por mí y por toda la humanidad, toda la contradicción de nuestros pecados. Sufrió el juicio de Dios en su vida, sufriendo todo Él en su condición de inocente frente al pecado, sufrir todo y pagar el precio por ti y por mí y por toda la humanidad, sin que lo mereciéramos, sin que usted siquiera lo pidiera. Cuando piensas que estás muy cargado, no olvides a Cristo, pon tus ojos en Él y te vas a aliviar. Esta mañana quería en primer lugar recordar que Cristo es cuando Él es nuestro eterno sustituto, y Él nos sustituyó en la cruz, y por Él pasó todo el proceso para ofrecerse a sí mismo como ofrenda grata. Hoy yo, por agradecimiento, debo depender de Él y asimismo ofrecerme a Él primero, después ofrecerme a andar en amor con toda la humanidad, sirviendo a la humanidad en olor. Son 3 cosas que abarcan todo. 3 cosas que van a ofrecer, que Dios va a mirar con una ofrenda grata. No es tanto lo que le pueda dar. Recuerde, Él va a mirar el corazón. Soy yo como ofrenda viva, constante, andando constantemente en amor
en favor de los demás y sirviendo a los demás en las necesidades que tengan, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Recuerdo a un conocido que decía un absurdo en relación con su vehículo, y ese absurdo lo pagó caro. No lo voy a repetir, porque es una necedad muy grande. Y él jamás prestaba el carro, hasta que se lo volvieron triza con una checa a la pintura, porque ese carro lo trataba mejor que a la esposa. Jamás lo prestaba, hasta que se lo volvieron triza con una checa. Y cuando usted, ¿qué es eso que usted quiere? ¿Qué es lo que usted tiene allí que no puede soltar? Que usted piensa que jamás de las cosas suyas yo la compré fue para mí, y eso no se lo presto ni a mi mamá. Hay cosas que usted tiene ahí guardadas. Póngase a pensar que Cristo estaba en la eternidad, en la gloria del Padre, al lado del Padre Celestial en su gloria, y se despojó a sí mismo y se hizo pobre para hacernos ricos. Cada vez que tenga un pensamiento de esa clase, acuérdese de Cristo. Él quiere que el conocimiento de Él se refleje en mi actitud hacia las cosas. No que sea necio y no que sea mal administrador, sino que eso no vale más que a una persona. No lo vale. Lo que sea, no vale más que a una persona. Hermanos, es eso, el servicio a los demás. Dios quiere. ¿Cómo agradas a Dios? El olor grato. Tú eres una ofrenda constante. Dice, hablando en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos. Es el corazón, hablando entre vosotros, cantando en vuestros corazones, constantemente. Yo no sé ni en qué momento sale. Así que si lo que estoy cantando es la pepa que entra, la pepa, eso es lo que tiene uno, o estoy cantando lo que cantas en tu corazón va a salir. Cuando vienes a ver, estás cantando eso que se metió ahí en la cabeza y está ahí. Y lo está cantando. Está cantando el corrido de Juancho, o está cantando cuando viene a ver a su Dios en su corazón. Ese es el andar, es el constante conocimiento de Dios al andar, decidiendo a favor de los demás a pesar de ellos, sirviendo completamente a los demás en lo que necesite. Esas tres cosas, hermanos, Dios quiere que nosotros le glorifiquemos y le demos valor a la entrada que Cristo hizo con nuestros pecados. Al sufrir Él en la cruz todo eso, le demos el valor a eso. Permita a Dios y esta mañana entendamos esa verdad y la pongamos en nuestros corazones y nuestras mentes y empecemos a mostrar, crecer en el conocimiento, y que ese conocimiento, el olor de ese conocimiento se manifieste cada vez más en el servicio a los demás, a la humanidad entera, y el amor a la humanidad, primeramente a los creyentes, pero al resto de los hombres igual, y entendiendo que ahí soy un sacrificio vivo, santo, dice, agradable a Dios. Pongámonos de pie. La próxima vez que, si el Señor me da otra oportunidad, vamos a tratar algo acerca de nuestra contumacia, de nuestra terquedad como creyentes, y debemos confesar eso. Y en la mañana de hoy, si usted y yo hasta ahora no hemos reflejado el olor de Cristo, si no tienes a Cristo en tu corazón, es tiempo que le digas al Padre Celestial: soy pecador y estoy lejos de ti, te he ofendido, acepto esa obra de Cristo en la cruz por mí. Y si eres creyente y hemos vivido de manera infieles al Señor, es tiempo que le confesemos y le digamos: Señor, quiero cada día crecer en el conocimiento y reflejar ese olor grato tuyo. Nuestro pastor ora en favor de todos. Amado Dios, te damos gracias porque nos has permitido tener el espacio otra vez y sacar el tiempo para estar reunidos, levantar nuestra voz
y con nuestros cánticos, Señor, reconocer lo que tú eres y lo que tú haces a nuestro favor. Gracias por permitirnos ese privilegio. Gracias por permitirnos, Señor, leer tu palabra y escuchar, Señor, una explicación de ella. Según los propósitos, Señor, que tú te has trazado desde antes de la fundación del mundo con cada uno de nosotros, permítenos, Señor, tener claridad en nuestra mente, en todo nuestro ser, de cómo debemos transitar, Señor, en este mundo, en tanto tú vienes por nosotros. Guía a tu iglesia, Señor, por los pasos que tú has trazado, y que cada uno, Señor, de los que hemos sido renacidos, Señor, para ser parte de tu iglesia, podamos ser impactados por tu palabra, y que en nuestra vida, Señor, pueda evidenciarse ese impacto. Al salir de aquí, gracias porque tienes cuidado de nosotros. Estimúlanos, Señor, a ser, Señor, obradores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Jesucristo te lo pido, en Él te doy gracias. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Salúdense. El Señor.